Gordon, un general obstinado. Soldado misionero, el general Carlos Gordon había luchado en todos los rincones del mundo, sometiéndose siempre incondicionalmente ante lo que creía la voluntad de Dios. De hecho, Gordon se parecía mucho a su adversario, el Mahdi. El gabinete británico envió a Gordon al Sudán en enero de 1884. Las instrucciones dadas al general se limitaban a ordenar que estudiase el modo de llevar a cabo la evacuación. En el momento de empezar esta nueva misión, Gordon era ya célebre, entre otros cargos importantes como gobernador general del Sudán de 1877 a 1879, había actuado cual un segundo Livingstone, manteniendo contra la esclavitud una lucha coronada por el éxito. Si el gobierno de Gladstone envió a Gordon al Sudán, fue porque la propia opinión inglesa exigía este nombramiento. En cambio, Baring, que consideraba a Gordon perfectamente capacitado para una cruzada contra el Islam, no lo creía dispuesto a entregar plazas conquistadas. A aquel obstinado general lo exasperaba la simple idea de una retirada. El general telegrafió desde el Cairo, en la guarnición de Khartoum: «No os desaniméis, sois hombres y no mujeres, voy hacia allá». Se puso en camino el 6 de enero. Le quedaba un año exactamente de vida. El 18 de febrero Gordon entraba en Khartoum. En lo sucesivo, Evelyn Baring no gozaría ya de un instante de reposo. Sobre el despacho del cónsul general se acumularon diariamente montones de informes y proposiciones, a menudo contradictorios, y siempre opuestos a las instrucciones que recibía el general. Gordon no escuchó a nadie, obró a su antojo y remitió incluso al gobierno este telegrama: «Para que Egipto pueda vivir en paz es preciso aniquilar al Mahdi». El cerco de Khartoum. El asedio de Khartoum empezó 2 semanas más tarde. Las tropas del Mahdi ocuparon las orillas del Nilo. El cable telegráfico que comunicaba a la ciudad con el mundo exterior fue cortado y desde Khartoum se hizo el silencio. En el gabinete Gladstone, la mayor parte de los ministros consideraba a Gordon como un exaltado, de modo que el gobierno le prestó escasa atención. No podía perder el tiempo en semejante aventurero. Entretanto, en Khartoum la situación empeoraba día en día. Gordon se manifestaba cada vez más decidido a no rendirse. «Permaneceré aquí y sucumbiré con la ciudad. Estoy dispuesto a correr todos los riesgos». Frases que pueden leerse en el diario redactado por Gordon en septiembre, después de la partida del último europeo. Gordon se hallaba solo, abrumado por pensamientos muy poco agradables. La amargura y la decepción empezaban a cebarse en él. «No aceptaré nada del gabinete de Gladstone, ni siquiera que abone los gastos efectuados. Acudiré al rey de los belgas a pedir que me ayude y no pondré jamás los pies en Inglaterra». En las últimas líneas figura, con fecha del 14 de diciembre: «Si no llega ningún refuerzo dentro de 10 días, la ciudad caerá probablemente. He hecho todo lo posible por defender el honor de mi país. Adiós». En aquellos momentos una columna de socorro se dirigía a Khartoum. Gladstone se opuso hasta el postrer momento a esta operación de rescate que, según él preveía, provocaría una guerra de conquista. La reina y la opinión pública exigieron el envío de refuerzos y en agosto Gladstone dio la orden de organizar una expedición. Wolseley salió del Cairo el 27 de septiembre de 1884, cuando sus tropas de vanguardia llegaron a Khartoum el 28 de enero de 1855. Los soldados no vieron ninguna bandera izada en la ciudadela, comprendieron que llegaban demasiado tarde, solamente 2 días de retraso. De hecho, poco se sabe acerca del momento final de la tragedia. Elton, biógrafo de Gordon, ha tratado de reconstruir la escena de la toma de Khartoum por los hombres del Mahdi. En los jardines del palacio se produjo un tumulto. Los derviches se abalanzaron hacia la escalera que conducía a la habitación de Gordon. El general salió de ella con su uniforme blanco y permaneció en lo alto de la escalera, en actitud característica suya, apoyando la mano izquierda en la guarnición de su espada. El primer derviche que llegó le clavó su larga lanza en el pecho y Gordon, que no insinuó el menor ademán por defenderse, cayó hacia adelante. Empezaba a amanecer. El 8 de noviembre Gordon había escrito en su diario: «Si se aprueba hoy enviar una expedición de socorro, ¿por qué no haberlo hecho antes?». Esta era la opinión de todo el pueblo británico, desde la reina Victoria hasta el más modesto ciudadano. Gladstone había sacrificado a un constructor del imperio, uno de los hombres a que cualquier soldado obedecía gustosamente. Los europeos en Extremo Oriente. Indonesia bajo los holandeses. En 1815 Gran Bretaña había devuelto a Holanda el archipiélago indonesio, tierras intertropicales que participaban a la vez del mundo oceánico y de Asia, y habitadas por pueblos muy diferentes unos de otros.
Nada había de común entre el género de vida de los Passab de Borneo, cultivadores de secano, y el de los malayos de las costas dedicados al comercio marítimo y a la piratería, como tampoco había similitud alguna entre la fascinadora civilización india que se conservaba en Java Central, con su típica orfebrería, sus danzas, sus músicas y su teatro, y los árabes, comerciantes o prosélitos islámicos de Sumatra, los chinos, que no cesaban de afluir y que serían ya 500.000 en 1900, también diferían de los anteriores. Todos estos pueblos conservaban buen recuerdo de las reformas relativamente generosas del gobernador inglés Stanford Raffles. Por tal motivo, los holandeses se habían visto obligados a suprimir los derechos de la Compañía de Indias Orientales y sustituirlos por la autoridad de la corona. Por todas partes estallaron rebeliones. La Java duró de 1825 a 1830. Otras, principalmente en Bali y en Lombok, no pudieron ser dominadas hasta 1894 y 1908. Este hecho explica la primacía javanesa en la explotación de las Indias neerlandesas. Bajo el impulso del gobernador general Van der Bosch, los cultivos tropicales dirigidos por europeos que solamente trabajaban para la exportación experimentaron notable desarrollo. El café, trigo, tabaco, índigo, azúcar, canela y pimienta proporcionaron cuantiosos beneficios a los holandeses, aunque sin provecho alguno para los autóctonos. Las exacciones, restricciones sociales y económicas y los abusos se hallaron a la orden del día. Edward Dover Decker los denunció bajo el seudónimo de Multatuli en su novela Max Everard, en una época en que el trabajo forzado apenas se practicaba ya y en que los holandeses, imitando a los británicos en la India, se esforzaban en respetar las estructuras sociales tradicionales con el fin de utilizarlas mejor en beneficio de sus fines. En Java, por ejemplo, 4 regentes rebosantes de honores y de dinero aceptaron servir a la política de colonizador. Eran los intermediarios entre este y los jefes locales autóctonos. Tan cómodo sistema permitió a menos de 60.000 holandeses dominar un imperio de unos 30 millones de habitantes. Francia ocupa la península Indochina. Al propio tiempo, en la península indochina existían dos zonas de influencia, la británica al oeste y la francesa al este, emparedada entre ambas. La monarquía patriarcal de Siam escapaba a la tutela colonialista, mientras la ocupación de Pegu y Rangún por parte de los británicos era la resultante de una acción deliberada bajo pretexto de vengar a comerciantes ingleses que habían sido agredidos en Birmania, 1852. La constitución de la Unión Indochina Francesa parece fruto de una serie de casualidades y veleidades gubernamentales contradictorias. En 1858 el nuevo emperador Annam Duc mandó dar muerte a unos misioneros. Tales agresiones se cometían con bastante frecuencia, pero esta vez el almirante Rigaud de Genlis efectuó una demostración naval en la bahía de Turán, con la esperanza de obligar al emperador de Annam al pago de reparaciones e imponerle un régimen de libertad de cultos. Al negarse a ceder los anamitas, los franceses se apoderaron de Saigón, 1859, para hacer capitular por hambre a Hue, la capital imperial, que importaba el arroz de Conchinchina. Posteriormente, 1861, un tratado cedió a Francia las 3 provincias que integraban Cochinchina. Más tarde, la posesión del delta del Mekong obligó a los franceses a colocar a Camboya bajo su protectorado, 1863. En 1896, el Imperio Asiático Francés, Tonkin, Annam, Conchinchina, Camboya y Laos, aparecía como un conjunto colonial coherente que, con el nombre de Unión Indochina, fue sometido a la autoridad de un gobierno general. La guerra del opio y los taiping. Como es notorio, no fueron los chinos quienes inventaron la opiomanía. Hasta el siglo XVIII habían utilizado el opio como medicamento, pero los ingleses, dueños de la India, buscaron mercados de exportación para la droga y extendieron el vicio en China. El 28 de marzo de 1839, las autoridades de Cantón obligaron al representante británico a entregar unas 20.000 cajas de opio, las que fueron arrojadas al mar. Inglaterra reclamó una indemnización, la que, al ser rechazada, desencadenó la llamada Guerra del Opio, que terminó con la derrota de China. El 29 de abril de 1842, el Tratado de Nankín abrió al comercio europeo 5 puertos chinos y obligó a China a pagar 21 millones de liang, ya había pagado otros 6 el año anterior, y a ceder a Inglaterra el islote de Hong Kong. Luego hubo otros tratados con los norteamericanos y franceses. La guerra del opio había humillado a China e impuesto un comercio que ella no deseaba, a la vez que había afectado el prestigio de la dinastía manchú.
Hubo rebeliones y actitudes secesionistas, pero los manchúes se mantuvieron en el poder. Franceses e ingleses enviaron cuerpos expedicionarios y en 1860 fue aniquilada la valerosa caballería manchú que defendía el puente de Palikao al este de Pekín. Al imperio chino no le quedó otro recurso que negociar. Como consecuencia se abrieron al comercio internacional otros 11 puertos. Por su parte, Rusia obtuvo por el Tratado de Egun 1858 la región situada entre el río Ussuri y el mar del Japón, donde se fundó Vladivostok. China, el hombre enfermo. El emperador Qianlong murió en 1861 a la edad de 30 años. Su único hijo, que contaba 5 años, falleció a los 18, dejando el trono a un primo de 4. El papel esencial lo desempeñó de 1862 a 1908 la antigua concubina de Qianlong, Su Si. En 1894 estalló una rebelión en Corea, cuyo gobierno pidió ayuda a China y a Japón. Los nipones llegaron a Seúl, depusieron al soberano coreano y cobraron una indemnización de 200 millones de liang. Luego declararon la guerra a China, logrando varias victorias, pero Rusia convenció a Francia y a Alemania que le ayudaran a frenar la penetración japonesa. Así Japón tuvo que devolver lo conquistado, excepto Formosa. Mientras tanto, las sociedades secretas chinas xenófobas aumentaban. La asociación llamada del Gran Cuchillo atacó la misión alemana en Qianchuan y asesinó a 2 religiosos. Alemania reaccionó y el 14 de noviembre de 1897 el contraalmirante von Dietrich tomó posesión de la bahía de Kiaocheu y de Qiangdao. Los rusos consiguieron que los chinos le cedieran en arrendamiento por Arthur. Inglaterra se lanzó sobre el puerto de Weihang y Francia logró en arrendamiento la bahía de Hwasong. Shanghái alcanzó gran desarrollo y la industria china se incrementó, pero con dependencia absoluta de los capitales extranjeros. Se realizaron reformas económicas y políticas sugeridas por el letrado Tao Xingtong al joven emperador Guangxu, pero la emperatriz viuda Su Si se opuso, declaró débil de espíritu al emperador, lo encerró y reinó en su nombre. La rebelión de los boxeadores, una milicia de los puños cerrados de la concordia equitativa que los anglosajones tradujeron por boxers, boxeadores, de la secta del Gran Cuchillo, atacó las misiones, legaciones y consulados extranjeros con el pretexto de que los cristianos perturbaban el universo y construyeron altas iglesias sobre las ruinas de nuestras santas pagodas. El 20 de junio de 1900 fue asesinado el ministro de Alemania y los representantes de las demás potencias asaltados. Ante este peligro, una expedición internacional al mando del mariscal alemán von Waldersee se apoderó del puerto de Tianjin y de Pekín, liberó las delegaciones y ejecutó a los instigadores de la rebelión. La emperatriz Su Si hizo nuevas concesiones, aceptó la liquidación de las sociedades xenófobas, la prohibición de importar armas y el pago de 450 millones de dólares de plata. China quedó arruinada. La India británica, Organización Inglesa de la India. Con la derrota de Napoleón de 1815, la influencia francesa se desplomó en otras partes del mundo, dejando a los ingleses como únicos aspirantes a la supremacía sobre la India. Aunque había focos de tensión en Madrás y amenazas en Nepal, con el Tratado de Katmandú 1816 se consiguió la paz y los ingleses obtuvieron la ciudad de Simla. Después de las campañas de Hastings hacia 1818, la mayoría de los príncipes indios y musulmanes habían aceptado a los ingleses y la Compañía de las Indias Orientales se enseñoreaba desde el Indo al Ganges, pero la mitad de la India permanecía aún bajo gobernantes indios y los británicos aplicaron el principio de dividir para reinar. Paradójicamente, los ingleses eran aceptados como superiores y los marathas preferían el mando británico al musulmán o mongol. A su vez, el Nizam prefería someterse a los británicos antes que a los marathas. La presencia inglesa significó importantes avances tecnológicos, modernización militar y una red ferroviaria de 50.000 kilómetros. Después de su victoria definitiva, en 1818, los británicos dividieron la India en 4 mandos dependientes del gobierno de la compañía. Thomas Munro fijó su sede en Madrás, Monswar en Elphinstone en Bombay, Carlos Metcalfe en Delhi y Holt Mackenzie en Benares. La Compañía de las Indias Orientales prohibía cualquier negocio privado a sus funcionarios y fijaba salarios adecuados. Además, asumía la responsabilidad de la administración de justicia.